Hola a todos, nos encontramos en Madrid, en la estación Atocha. Nos vamos en el tren AVE hacia la antigua capital de España, la gran ciudad de Toledo. Ya estamos aquí, en la ciudad de las tres culturas. El viaje nos ha costado 22 euros por persona y son 30 minutos hasta Toledo. Los tickets de tren se pueden comprar en el sitio oficial Renfe y no son necesarios de imprimir, se pueden mostrar en el celular. Estamos yendo hacia el puente Alcántara. Miren lo majestuoso que es este lugar. Pareciera que nos hemos trasladado en el tiempo. El puente Alcántara es un puente medieval romano, situado muy cerca al castillo de San Servando. Este cruza el río Tajo y da entrada al casco histórico de Toledo. El casco histórico de Toledo está rodeado por el río Tajo sobre una colina en la llanura de Castilla de la Mancha. A este lugar se le conoce como la ciudad de las tres culturas, porque fue territorio de cristianos, judíos y musulmanes. Es una gran ciudad que no deben dejar de visitar cuando vengan a España, especialmente si están en Madrid, ya que queda solo 30 minutos en tren. Toledo es una ciudad reconocida por su arquitectura medieval. Hace mucho tiempo atrás, Toledo fue capital de España y ahora es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, desde 1986. Ahorita nos encontramos en las murallas de Toledo, es lo primero que estamos explorando desde que llegamos aquí. Estas murallas han protegido a la ciudad de Toledo de diversas invasiones. Desde aquí podemos tener una vista espectacular de toda la ciudad. Podemos ver un puente que cruza el río Tajo, podemos ver los campos verdes. Es un buen lugar para tomarse fotos panorámicas. Las tiendas de souvenirs son de las mejores que he visto. Da ganas de comprarlo todo y llevárselo. En estas tiendas siempre vemos souvenirs de la gran obra de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Más adelante vamos a hablar más de esto y de la importancia de Cervantes en esta ciudad. Por aquí tenemos la Puerta Bisagra, que da inicio al casco histórico y está situada en las murallas de la ciudad de Toledo. Pasando la Puerta Bisagra podemos encontrar la estatua del emperador Carlos V, quien fue emperador del Imperio Romano Germánico en Castilla y Aragón. Nosotros vinimos la segunda semana de mayo, parece que es una buena época para visitar. No hemos visto muchos turistas, se puede caminar tranquilo y disfrutar de toda la cultura y arquitectura que tiene este lugar. Estamos pasando por la Puerta Valmardón. Esta nos conduce a la Mezquita Cristo de la Luz. Esta es la Mezquita Cristo de la Luz. Fue hecha en el siglo X después de Cristo. Es una edificación de estilo mudéjar, estilo cristiano musulmán. Esta es la entrada a la Mezquita Cristo de la Luz. Aquí también pueden comprar la pulsera turística de Toledo. Caminando por las calles uno puede sentir la historia, la mezcla de tiempos con construcciones de piedra junto a tiendas modernas. Por aquí hay una tienda de helados, por aquí tenemos a Don Quijote de la Mancha. Son lugares muy chéveres para pasar un rato y para tomarse unas buenas fotos. El mazapán se comía desde el siglo XVI y es un dulce de origen árabe. Tradicionalmente se compraban estos postres en los conventos donde las monjas los vendían. Miren nomás, ¿qué encontramos? Una tienda del Señor de los Anillos. Desde acá ya se puede ver la torre de la Catedral Primada.
Miren esta vista, realmente increíble. Y aquí estamos, en la Catedral Primada, también conocida como la Catedral de Toledo. Es de estilo gótico y fue construida bajo el reinado de Fernando III de Castilla y de León en 1226. Estamos camino a la Plaza Zocodover. Acá en España, aprovechen para comer todo el jamón curado posible. Es muy bueno. Y llegamos a la Plaza Zocodover. Esta es la plaza principal de Toledo. Un oficio tradicional de aquí de Toledo es hacer armaduras de acero. Si a ustedes les gustan las películas medievales, es muy probable que hayan visto el acero toledano. Una de las técnicas más utilizadas aquí en Toledo es el damasquinado, que consiste en el hilo de oro incrustado sobre el acero. Chequen nomás estas espadas. Cosas así no se ven por muchos sitios. Definitivamente no donde yo vivo. Aquí en el Arco de la Sangre hemos encontrado una estatua de Miguel de Cervantes. Hemos leído que Cervantes vivió en Toledo y que esta ciudad es donde sitúa la ficción de alguna de sus novelas. Aquí nació la historia de la increíble obra de Don Quijote de la Mancha. Les recomendamos ir a la confitería Santo Tomé, ya que tienen varias formas de presentación de mazapanes. Están perfectas como para llevarlas como souvenirs. Esta tienda está buenaza, las presentaciones son muy chéveres, puedes llevarte una cajita de dulces, está todo brandeado, todo se ve muy toledano. Es un lugar perfecto para llevarle algo a la familia y a los amigos. Semilla de girasol, garrapillera. Prueben, amigos. Son semillas de girasol. ¿Semilla de girasol? Sí, pipas, garrapillera, buenísima. Gracias. Nuestra especialidad. ¿Cuáles son? ¿Son estas? Esas son, sí. Wow. No saben lo ricas que están esas semillas de girasol. Aquí también venden turrones, es una buena tienda, dense una vuelta cuando estén por acá. Aquí estamos delante de la obra del entierro del Señor de Orgaz, o también conocido como el entierro del Conde de Orgaz, pintura del Greco. Fue creado durante 1586 y 1588. Es una pintura hecha por óleo sobre lienzo. Es una obra muy impactante. Esta obra relata el milagro que le sucedió a Gonzalo Ruiz de Toledo. Los ángeles San Esteban y San Agustín bajaron del cielo para enterrarlo por su vida dedicada a Cristo y al prójimo. La iglesia de Santo Tomé es del siglo XV y fue establecida por el rey Alfonso VI de León. Su estilo es de arquitectura mudéjar y consta de 3 naves con crucero. Por aquí podemos ver una custodia de plata sobre dorada, obra de estilo neoclásico. Aquí podemos ver a Nuestra Señora de Monte Sion, también conocida como la Reina de las Flores. Y esta es la Virgen de la Sonrisa, es una escultura de estilo gótico. Estamos aquí en la judería. Todo el camino está lleno de azulejos con símbolos judíos. Los azulejos tienen 3 diferentes símbolos. Uno que dice vida en hebreo, el otro es un candelabro de 7 brazos y la red de juderías, que muestra el mapa de la península ibérica. Los azulejos fueron colocados por el Ayuntamiento de Toledo en el 2012. Fueron colocados para guiar a las personas el camino hacia las sinagogas y otros monumentos judíos. Esta sinagoga fue creada en el 1180 durante el reinado de Alfonso VIII. Tiene diseños árabes y judíos. Actualmente esta sinagoga forma parte de la Iglesia Católica, pero no se celebra misa aquí. La arquitectura de la sinagoga es de estilo mudéjar y almohade. Posee 5 naves separadas por 4 filas de 7 arcos de herradura. En los capiteles de estuco hay diseños de vegetales y piñas que son de influencia judía. La piña representa la unidad del pueblo de Israel. Los arcos de herradura son influencia árabe, por lo que le da un aire de mezquita a la sinagoga, mientras que los pilares de la planta octagonal son de forma gótica.
La gente se traslada mayormente a pie de monumento en monumento, así que asegúrense de traer agua, quizá algo de comer si no quieren estar sentándose en un restaurante, y estén preparados para caminar bastante tiempo. ¿Esa es? Bueno, acá seguimos. Está Yasmín. Hola. Estamos cansados, hemos subido y bajado escaleras todo el día. Toledo es muy bonito, pero de hecho necesitas tener físico. Hay zonas, ¿no?, donde se concentra más de gente, zonas más tranquilas. Ahorita acá no hay nadie. También supongo que depende de la hora, ¿no? Bueno, acá hay muchas cosas para ver. Nosotros estamos centrándonos en unas cuantas. Se me acaba de subir un bicho, no sé qué diablos era, pero miren, es bonito, ¿no? Miren esa vista. Así que bueno, vamos a seguir paseando, conociendo hasta la entrada. Una construcción interesante. La pulsera turística incluye la entrada a la mezquita Cristo de la Luz, la sinagoga de Santa María la Blanca, la iglesia de los jesuitas, la iglesia de Santo Tomé y el monasterio de San Juan de los Reyes. Nosotros compramos la pulsera turística de Toledo por internet. Les dejaremos el sitio web en la casilla de descripciones. Estamos en el monasterio de San Juan de los Reyes. Desde acá podemos ver unas cadenas que están colgadas en la fachada. Investigamos un poco y son de los prisioneros cristianos que fueron liberados durante las batallas contra los árabes. El monasterio San Juan de los Reyes fue creado para ser mausoleo de los reyes cristianos, pero al final terminó siendo utilizado por monjes franciscanos. El monasterio San Juan de los Reyes fue fundado por el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla, los reyes católicos. Fue creado como conmemoración a la victoria sobre los portugueses en 1476. Este techo es de madera y de estilo mudéjar. El techo también tiene los escudos de armas y alegorías a los reyes católicos. Todo dentro de esta iglesia es realmente armonioso, tiene muchos detalles, hay mucho que mirar, hay tanto por descubrir. Es un lugar para dedicarle un buen tiempo y disfrutar de la paz que se siente acá dentro, del silencio y de todas las obras de arte que uno puede encontrar por aquí. En esta sección podemos ver los escudos de armas de los reyes católicos, los cuales están sostenidos por águilas. Las iniciales de los reyes católicos I de Isabel y F de Fernando también se pueden ver. Estas iniciales son bastante importantes en este lugar y muchos de los guías siempre las destacan. Bueno, hasta aquí llegó nuestro video. Toledo es una gran ciudad para visitar, no solo por su arquitectura, sino también por su gran valor cultural, su comida, sus paisajes y mucho más. Nos vamos de regreso a Madrid y salimos para Sevilla muy pronto. No olviden suscribirse si les gustó y nos vemos en el próximo video.